De nuevo estamos en Tiempo de Dios a través de su canal Vida TV. Toda la semana puedes sintonizarnos, ¿verdad? Diferentes programas, diferentes pastores y líderes traerán una palabra de aliento, una palabra edificativa, una palabra que levantará su ánimo, amigo, hermana, hermano. Así que muy importante, sintonícenos cada semana, cada día. Aquí está Vida TV. Bueno, continuamos hoy hablando acerca de la fe. Ya habíamos hablado en 2 programas anteriores acerca de la fe, la obediencia y la fe en acción. Hoy vamos a estar hablando de la fe que recibe. Qué importante, porque el que tiene fe recibe galardón, el que tiene fe puesta en el lugar correcto. Vamos a ver lo que dice Hebreos 11:6. Dice así: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Así que el poner nuestra fe en el Dios vivo trae un galardón. Es necesario que si te acercas a Dios sepa que Él es un Dios verdadero, creador de todo lo que existe, y que Él galardona a aquellos que ponen su fe en Él. Galardona, qué hermoso. El Señor te recompensa, el Señor te bendice con salvación, con provisión, con vida eterna, con liberación. Qué tremendo. Perdón, el Señor nos bendice cada día, nos galardona nuestra fe. Hoy quiero hablarles acerca de cómo la fe es capaz de recibir esas bendiciones del Señor. Vengan conmigo, por favor, a Juan capítulo 21, del 1 al 14. Me disculpan un poco, estoy un poquito afónica hoy y la voz no la tengo muy bien. Estaba un poquito como acatarrada. Bien, Juan 21, del 1 al 14. Dice así: después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo, a quien Jesús amaba, dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153. Y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Qué hermoso pasaje para hablarnos de la fe puesta en el lugar correcto en Jesús. El Jesús glorificado, el Jesús resucitado, el Jesús que llegó a ello en el punto de su mayor necesidad, el Jesús que viene cuando tú lo necesitas más, cuando estás en los puntos límites de tu vida, cuando has hecho todos los esfuerzos humanos, ¿verdad? De las maneras posibles e imposibles para lograr algo y no has podido. Jesús llega en el momento de crisis, en el momento de la imposibilidad humana,
de la esterilidad, cuando te sientes infructuoso, vacío, cuando estás desesperado, cuando el médico ha dicho ya no hay solución, cuando la casa, ¿verdad?, está de tal manera disfuncional que no sabes cómo ponerla en orden. Cuando tu matrimonio está a punto de perecer y no sabes qué vas a hacer, Jesús llega. Y Jesús llega porque si pones tu fe en Él, Él te galardona, Él te bendice, Él te saca, Él te multiplica. Él hace milagros donde no hay absolutamente nada. El Señor se especializa en milagros. Y en el vocabulario humano está la palabra imposible. Ahí está en nuestro vocabulario. Pero dice la Escritura que no hay nada imposible para Dios. Qué hermoso. Así que viendo esto en este día, vamos a analizar un poco el texto. Es hermoso lo que sucedió. Simón, ¿verdad? Simón Pedro era un pescador de oficio y el Señor lo había llamado en otra ocasión donde hizo también una pesca milagrosa. Lo había llamado y le había dicho: Simón, te llamo no para pescar peces del mar, sino para ser pescador de hombres. Tú vas a ser un hombre que vas a lanzar la red en el mar de este mundo y vas a traer vidas al conocimiento de la verdad. Y será ahora el llamado de Pedro. Pero ¿qué sucedió? ¿Verdad? Ocurrió la muerte de Jesús, la crucifixión. Jesús resucita, pero aún los discípulos todavía piensan que quizás todo había acabado. Quizá ellos pensaron, no, ya, ¿verdad? Ese llamado, el andar con el maestro, el estar con él, el ver sus obras, ya ese tiempo terminó. O sea, un poco que bajaron la guardia en cuanto a su fe puesta en el Señor. Pero Simón Pedro dijo, bueno, pues hay que hacer algo que antes hacíamos. Somos pescadores profesionales. Conocemos las faenas de la pesca. Así que dice la Escritura que él allí llamó a otros para que se unieran con él. Pedro era dueño de una barca y llamó a otros para que se unieran con él en esta aventura de pescar, como siempre lo habían hecho. Nada más y nada menos que 7 hombres se montaron en la barca de noche para hacer la pesca. Bueno, ¿por qué de noche? ¿Por qué no de día? Sencillamente porque en la noche, ¿verdad? Los peces no tienen que ir a las profundidades, que eso ocurre durante el día. El calor hace que los peces vayan a profundidades mayores, buscando la frialdad, buscando, ¿verdad?, estar confortables. Y hay menos peces para pescar. De noche los peces suben porque todo está, ¿verdad?, ambientado para ellos. Así que los pescadores profesionales sabían que ir de noche a la pesca y llevar sus redes era una pesca garantizada. Número 1. Número 2, ellos eran profesionales en la pesca. Ellos sabían todo, eran hombres fuertes, hombres que conocían bien dónde estaba la banca de peces, dónde podían llegar y lanzar las redes. Ellos conocían todas las faenas concernientes a la pesca. Así que se fueron a la mar y dice la Escritura que estuvieron tratando y echando las redes y subiendo y bajando a un lado y a otro y no cogieron absolutamente nada. Estaban laborando en sus fuerzas, era la rutina, lo normal, lo cotidiano de ellos, lo que ellos conocían. ¿Cómo es posible que estuvieran toda la noche, verdad, agotados ya, tirando una y otra vez las redes a uno y otro lado, verdad, en lugares profundos? Habían ido a lugares que ellos bien conocían y no habían cogido ni un solo pez. Regresan casi amaneciendo con la barca, todos frustrados, ¿verdad? Todos frustrados, cansados. Habían agotado todas las fuerzas la habían agotado. Hasta que llegan a la orilla, por lo menos como a 100 metros de distancia de la orilla, o sea, prácticamente en la misma orilla. No podían llegar hasta la orilla para atracar porque sencillamente estaban en el área de las Tiberiadas, en el lago de Genesaret o el mar de Galilea, como también se le conoce, y en esa área hay muchas piedras, así que ellos no podían llevar la barca, ¿verdad?,
navegando hasta la misma orilla. Tenían que quedarse como unos 100 metros de distancia. Y Jesús se aparece en la orilla. Jesús se aparece en la orilla poderosamente para hacer algo, porque interviene en la vida de ellos cuando ellos están más agotados, cuando las habilidades de ellos ya estuvieron al punto de cero, cuando no tienen fuerzas, cuando lo convencional, lo rutinario, lo que era normal en sus vidas se había agotado, no habían tenido éxito, cuando lo cotidiano que ellos sabían hacer les había fallado. Porque muchas veces, queridos hermanos, estamos intentando con nuestras fuerzas lograr algo. No las conocemos, no las sabemos, somos habilidosos, tenemos ciertas capacidades, quizás en un área determinada, y pensamos, yo lo voy a lograr, yo lo puedo hacer, eso lo he hecho antes, yo puedo llegar, ¿verdad? Pero sencillamente, en muchas ocasiones, Dios permite que entendamos que no es en nuestras fuerzas, ni en nuestras capacidades, ni por nuestra voluntad, ni por la lógica humana, porque la fe no depende de nada de esto. Muchas veces estamos en el punto de mayor necesidad y estamos ahogados y no sabemos cómo vamos a salir afuera de esa situación. Pero ahí interviene Jesús. Jesús llega en el punto de mayor necesidad del hombre, cuando quizás el hombre ha agotado todos los recursos humanos, el hombre ha agotado todos los recursos y habilidades físicas, el hombre ha agotado todos los recursos financieros, el hombre ha agotado todas las formas en que él puede quizás salir de un problema o de una situación financiera o de enfermedad o la que sea, y no ha podido. Recordamos la mujer del flujo de sangre que había gastado todo en médico por 18 años enferma de flujo de sangre, ¿verdad? Y no había podido lograr nada. Así que de pronto llega Jesús a la orilla de las Tiberiadas. Hermoso. Y dice la escritura que cuando ya iba amaneciendo y ellos habían regresado, ¿verdad? Ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. No lo reconocieron. Sería la niebla, ¿verdad? En la hora temprana de la mañana, cuando ellos regresaban, que quizás no lo reconocieron. Sería que quizás sus ojos estaban velados para entender la magnitud y la grandeza de quien estaba ahí solo a 100 metros de ellos, la magnitud y la grandeza de un Cristo glorificado, un Cristo resucitado, un Cristo en poder y gloria. No lo reconocieron. Algo interesante que ocurre en la escena. Jesús dice algo. Jesús levanta su voz y con una voz dulce, maravillosa y poderosa, como ellos quizás estaban acostumbrados a oír. Hijitos, qué lindo eso de hijitos. Tenéis algo de comer. Imagínense ustedes, tenéis algo de comer. De pronto ellos escuchan esta voz en medio quizás de una neblina o de sus ojos velados. Solo una voz. Pudieron haber pensado, este es un forastero, un mendigo, un indolente. Nosotros hemos regresado frustrados, no tenemos ni un pez con nosotros y alguien desde la orilla nos está pidiendo comida. Alguien desde la orilla nos está diciendo que si tenemos algo de comer y nosotros hemos trabajado toda la noche por el pan diario, por nuestra familia, por esos peces y lo que estamos es más cargados, más abrumados, más cansados, más frustrados. Estamos en el punto de una gran necesidad y viene alguien a decirnos si tenemos algo que comer. Tremendo. Esto es algo tremendo si analizamos el pasaje. Y ellos le responden de una manera quizás fuerte. Fíjense que no le dieron una respuesta, ¿verdad? Amplia. Le dijeron no. Hijitos, ¿tienen algo que comer? No. Fue una respuesta categórica, una respuesta fuerte,
¿verdad? Era la frustración saliendo por su boca, porque según lo que hay en el corazón, así habla la boca. Era la frustración de hombres agotados y cansados que habían laborado en sus propias fuerzas toda la noche, que no podían reconocer a Jesús, sino solo veían un forastero en medio de esa situación. Qué tremendo, hermano, qué tremendo. Muchas veces no podemos ver a Jesús y Jesús nos está diciendo con un amor tremendo, quiero ayudarte, aquí estoy, ¿cuál es tu necesidad? Y a veces solamente decimos no y le cerramos la puerta, o somos también hasta más indolentes, ¿verdad? En cuanto a confiar en el Señor. No, dijeron ellos, no. Entonces Jesús lo confronta para que se muevan en una palabra en fe. Miren qué tremendo. Miren, la fe, decíamos en programas anteriores, en dos programas anteriores que estuvimos hablando de la fe, que la fe no depende del raciocinio humano, ni la fe depende de los sentidos naturales, ni la fe depende de las emociones o sentimientos, ni la fe depende de circunstancias o situaciones externas o incluso internas. La fe tampoco depende, ¿verdad?, de las fuerzas humanas en este caso, ni de la parte biológica del hombre, de lo que vemos, no, de la parte biológica, de lo que tú puedas sentir físicamente. La fe no depende de ninguna de estas cosas. Y por último, tampoco la fe depende de la fuerza, ni habilidades del hombre, ni la inteligencia, ni el raciocinio, ni la lógica humana. Es imposible. La fe no depende de ello. La fe debe estar apoyada en el Dios vivo, en la palabra de Dios, y con una palabra, con una simiente de vida plantada en nuestro vientre espiritual. Con ella caminamos, con ella nos movemos, porque la fe es estar seguros de algo que no vemos, convencidos y seguros de algo que estamos esperando, aunque no lo veamos. La fe es presente, la fe la tengo con esa palabra que es sembrada por el Espíritu en mi espíritu. Qué tremendo. Miren lo que Jesús les da a ellos. Cuando ellos dijeron no, Jesús les lanza una palabra. Ustedes están cerrados porque ustedes están hablando de su propia frustración. Pero miren la palabra que Jesús les da. Y él les dice, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Tremendo. Una palabra que parece, según la lógica humana y el raciocinio humano, imposible. Estos hombres están a 100 metros de distancia. Ahí no se coge ni una sardina. Hablando en términos de lógica, de raciocinio humano. Si estos hombres están acostumbrados a ir a mar adentro, donde ellos saben, y de noche, que ellos saben que los peces, hay bancas de peces en lugares específicos, y ellos saben que pueden, ¿verdad?, tener una tremenda pesca. ¿Cómo alguien te va a decir de pronto que eches la red a la derecha? Posiblemente la habían echado no sé cuántas veces a la izquierda y a la derecha en tantas ocasiones y durante toda la noche y nada habían cogido. Que alguien te diga desde la orilla que todavía no reconoces, echa la red a la derecha, ¿verdad? Echa la red a la derecha de la barca y vas a encontrar. No es a la manera tuya, ni con las fuerzas tuyas, ni el tiempo tuyo, ¿verdad? Ni por tus habilidades, ni por tu conocimiento, ni por tu raciocinio humano, tu lógica. La fe no depende de nada de eso. Si ellos hubieran puesto, quizás algunos decían, pero ¿qué cosa es esto? Yo me imagino entre ellos, los discípulos, pudiéramos, ¿verdad? Quizás ilustrar una escena entre ellos, pero alguien nos ha dicho que echemos a la derecha si ya lo hemos echado no sé cuántas veces, si hicimos la profundidad y ahora estamos aquí en la orilla. Quizás la lógica humana se trataba de imponer ante una palabra que fue lanzada. Pero ¿qué poder tendría esa palabra? ¿Qué había en esa palabra de Jesús? Que quizás le trajo a memoria esas palabras que Jesús lanzaba a diario cuando caminaba con ellos por 3 años y les había enseñado el camino de lo sobrenatural, y en otra ocasión también les había mostrado una pesca milagrosa. En otra ocasión había hecho que se multiplicaran panes y peces cuando solo había una porción extremadamente pequeña.
Cuando ellos habían visto la resurrección de alguien que había estado en una cueva metido por 4 días, o habían visto a Jesús darle la vista a los ciegos, o decirle a alguien, camina y anda, y habían escuchado la palabra poderosa de Jesús, ¿qué tendría esa palabra que los tocó? ¿Qué tendría esa palabra que se fue por encima de la lógica humana, del conocimiento humano, de las limitaciones humanas? ¿Qué tendría esa palabra que se fue por encima de sus frustraciones, de su cansancio, de sus habilidades humanas? ¿Verdad? ¿Qué tendría esa palabra? Esa palabra de poder de Jesús que les dijo, echen la red a la derecha y van a tener peces. Entonces, como vieron y oyeron esa palabra tan poderosa, los motivó esa palabra, porque no era una palabra cualquiera. Cuando Dios te da una palabra, querido hermano y hermana, no es una palabra de hombre, no es una palabra cualquiera. Camina en esa palabra, agárrate a esa palabra, empieza a recibir con esa palabra, embarázate con esa palabra, recibe en el tiempo presente esa palabra. Si Dios quiere darte una palabra de fe a tu vida, como te está dando hoy también una palabra de fe, porque el que cree recibe, el que cree se le multiplica, el que cree es galardonado en su fe, el que cree en el Dios vivo y en la palabra viva de Dios, su fe, ¿verdad? Se aumenta, se edifica, crece y ve el resultado, ¿verdad? De esa fe en el Dios vivo. Así que echen la red y hallarán. Dice la palabra que le echaron y no la podían entonces sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo que amaba al Señor, ¿verdad? Este Juan, que amaba al Señor, dice, porque es Juan el que está haciendo el relato de la pesca milagrosa, lo encontramos en Juan 21 del 1 al 14, dice que Juan se acercó a Pedro y le dijo, Pedro, es el Señor, Pedro. Esta palabra no puede ser de nadie más. Este acto milagroso, esto sobrenatural, que en la orilla, a 100 metros de distancia, solo de la orilla, que hemos pasado toda la noche bregando y nada hemos cogido, que hemos gastado todas nuestras fuerzas y Él llega y sencillamente nos dice, no es la manera convencional tuya, no es con tu intelecto y tu raciocinio, no es en tus fuerzas, ni en tus habilidades, ni capacitaciones que tú tengas, no, es en el poder de la palabra de Dios. Si tienes una palabra, muévete con ella. Créele a Dios hoy. Si tienes una palabra de parte del Señor, no tengas temor. Quita el temor de tu corazón. Si hubieran tenido temor, no hubieran echado la red a la derecha, pero la echaron confiados. Supieron que esa palabra era una palabra de poder que los motivaba. Y dice que Juan le dijo, es el Señor. Cuando Pedro oyó que era el Señor, se vistió porque estaba semidesnudo, ¿verdad? Hombres solos, laborando en el mar. Así que se vistió y se echó al mar a nadar para encontrarse con el Señor. Los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra, sino como 100, aproximadamente 100 metros de distancia. Dice en el versículo 9 que al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Ya Jesús tenía su propia fiesta, ¿verdad? Aun cuando le había pedido pan a ellos, le había pedido peces a ellos o comida o lo que tuvieran a ellos. Jesús les dijo, traed de los peces que habéis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces. Esto es un milagro asombroso. No estamos hablando de pececitos o sardinas que se cogen a 100 metros de distancia. Estamos hablando de peces grandes y la escritura lo especifica así.
peces grandes, llena de grandes peces, y no un poquito, no 3 o 4 peces, 153. La Biblia pone también no solo que eran peces grandes, sino la cantidad de peces, como para enfatizar el milagro poderoso. Peces grandes y 153 peces. Y eran tantos, dice la escritura, sin embargo, la red no se rompía. Posiblemente ellos nunca habían cogido una pesca tan grande en su vida, ¿verdad? Porque tenían quizás una red aún más pequeña para de menos proporción. Pero dice que aun cuando eran muchos y grandes, 153 peces, la red no se rompió. Queridos hermanos, ¿puede Dios galardonarte y recompensar tu fe por poner tu fe en el Dios vivo? ¿Puede Dios recompensarte por moverte con una palabra de Dios? Porque la fe se mueve por la palabra, el oír la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Así lo dice la escritura. Cuando tú recibes palabra, cuando la palabra es lanzada a tu vida, cuando tú escuchas la palabra, cuando tú lees la palabra, cuando tú entras en meditación con la palabra, ¿verdad? Cuando tú entras en contacto con Jesús, que es el verbo encarnado, la palabra en acción, tu vida cambia. El Espíritu Santo revela esa palabra a tu espíritu y tú te mueves con ella, porque el Señor llega en el momento de mayor necesidad. El Señor llega en el momento crucial de tu vida y lo hace no a la manera convencional, no a la manera rutinaria, no a la manera de tu lógica, no según tus cálculos, no a la manera en que tú lo has programado, no a la manera en que tú lo has pensado. No, Jesús viene de una manera inusual, de una manera imposible para ti, pero posible para Él. Y entre comillas, imposible para nosotros, pero posible para Él. Él se va a mover en lo sobrenatural en tu vida. Así que, querido hermano o hermana, si tienes una necesidad, si estás en el punto de tu mayor necesidad, en una crisis, Jesús ha llegado. Jesús ha llegado para decirte, hazlo de esta manera. No de la manera que tú lo habías pensado, hazlo de esta manera. No de la manera que tú lo habías calculado, hazlo de esta otra manera, porque Dios tiene multiforme manera de obrar para que el milagro se dé en tu vida. No te ciñas a una manera estricta, legalista y tradicional, por lo que tú conoces, por lo que tú sabes, por lo que siempre has hecho. No, el Señor puede tener una manera diferente, una forma diferente para traerte una gran bendición. Así que les dijo Jesús, venid, comed, y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Qué precioso, qué hermoso. Este es tu día. Pon tu fe en el Dios vivo, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Galardonador de los que le buscan. La fe que recibe el milagro, ¿verdad? La provisión, la respuesta para tu necesidad en el momento quizás de mayor frustración, de mayor temor, de mayor inseguridad, de una vida convencional. Dios te dice, un momento, tengo para ti la respuesta, y la respuesta es mi palabra. Te he dado mi palabra y mi palabra tiene poder. Si pones tu fe en mí, completamente en mí, y sacas el temor, ¿verdad? Verás el galardón y la recompensa para esa fe. Que Dios les bendiga. Los esperamos en otro tiempo de Dios a través de su canal Vida TV. La próxima semana, hermano, nos vemos de nuevo. Bendiciones.